Y ahí. Buenas. Gracias por bancar, por esperar. Llegamos, loco. Qué alegría estar acá, ¿Estamos presentes? Por fin. Todo lo que costó, boludo. Vamos a hacer un mini aplauso. Vamos. Lo que alguna vez arrancó, yo le decía fuera de micrófono, como una charla de gordos borrachines en alguna juntada, que arrancó Sobre todo los borrachines. sobre todo los borrachines, y acá estamos. Gracias, Facu, por todo este staff maravilloso que nos está brindando. Maxi por las redes y yo que no he hecho nada, así que es un indicio de básicamente lo que va a ser mi participación. No, pero cada uno pone lo suyo. O sea, acá hay un trío, es como los tres mosqueteros. Y cada uno defiende lo suyo, hace lo suyo. Y como ven un poco, Franco está al lado rojo, yo estoy un poco más del lado azul. Y creo que en algún momento nos va a enfrentar esto. Pero acá tenemos el moderador. Siempre al lado oscuro. ¿Quién va a poner acá un poco de... Si algún día vuelve Star Wars y tenemos que hablar de Star Wars, siempre del lado oscuro, claramente, pero será para otro momento. Hay que hablar de Star Wars porque hay bastantes refs al respecto. Creo que los hermanos Duffer son bastante fanáticos al respecto. Volviendo al inicio que decías que no habías hecho nada, y sí, hiciste un montón por que esto se dé, porque el interés es increíble. Saludos, camionero. Gracias. Fenómeno, gracias. ¡Estamos en vivo! Barrio muy concurrido. No pasan camiones en la vida por acá, amigo. Estoy tratando de leer el chat y ya vuelvo con lo que estaba tratando de decir. Queremos a Chorizo Cuadrangulares. Qué lejos se ve el No, chat. que no nos presentamos todavía. Es verdad. Como tenemos de público diverso de los tres, que es lo que más me gusta, y sobre todo porque para hacer estos proyectos a mí lo que me gusta es conocer más gente. Se va a presentar primero mi amigo de la derecha. Franco Crespo, alias El Chori, para los amigos. Chorizo. Ya creo que nadie se acuerda cómo me llamo. Yo claramente voy a ser el más desinformado y despelotado, posiblemente erre nombres, erre cosas, meta la pata, pero lo importante es decirlo como con confianza y creérsela. Y lo que no se sabe se inventa. Y acá todos los informados, ellos son los que saben. Vos primero, vos primero. Bueno, mi nombre es Maximiliano Bolio, para los que no me conocen. Yo voy a estar dando mi opinión, quizás un poco menos informado, pero nada, vamos a arrancar un poco con esta nueva serie, nueva serie, el estreno y la última temporada de este boom mundial, podemos decir. Qué nostalgia, ¿no? Uf. La primera sensación creo que cuando la arranqué fue eso. Ver a los ex niños tan grandes da indicio de cómo está uno, ¿no? Cómo estaría uno en ese momento cuando arrancó la serie. Cuando arrancó, por ejemplo, yo no trabajaba todavía. No sé si trabajo hoy todavía, pero en ese momento literal no tenía un trabajo fijo. Así que mejor no hacernos la comparativa, ¿no? Con el 2016. Y usted, señor, se faltó su presentación. Gracias por darme el pie. A mí, de los que están en el chat, me conocen la mayoría y soy al mismo tiempo voy a comentar un poco sobre lo que nos pasó con el canal. Yo soy Facundo Espelosín. Voy a tratar de aportar la mirada neutral y bastante crítica, porque si de algo me gusta hablar de las cosas que no me gustan, probablemente me gane la imagen que a nadie le gusta tener, que es el villano de que no me gusta esto, no me gusta lo que hicieron con este personaje. La idea es que de este proyecto es que podamos empezar con un análisis de series actuales, contemporáneas, como es Stranger Things. La mirada más informada va a ser mi amigo Maxi, y nosotros con Franco vamos a tratar de carrear esa iniciativa. Por otro lado, hoy no pudimos prender en el canal que hicimos para empezar este proyecto, que es Dejen de Aplaudir. Ya vamos a contarles por qué se llama Dejen de Aplaudir, no se lo tiene que pasar por alto. Y vamos a tratar de meternos de lleno en lo que va a ser el análisis de por lo menos los primeros 2 capítulos. Vamos a separar este análisis en 2 partes. Y ya para cerrar esta breve introducción, no sé, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Por dónde? Por el comienzo. Yo me permiten, si tomo la palabra un segundo, para mí primero tenemos que arrancar por lo que dejó, porque estamos hablando, digamos, de este estreno y arrancamos en la 5ª temporada. Como decía Franco, pasaron varios años, esto arrancó en el 2016. No recuerdo una serie que haya tardado tanto en salir. Vos pensás que de la 3 a la 4 pasaron 3 años
y de la 4 a la 5 pasaron otros 3 años. No sé, no entiendo por qué Netflix tardó tanto realmente. Pero además, o sea, tiene, quizás nosotros estamos acostumbrados, cuando éramos más chicos, a que una película estrenaba y quizás al año ya teníamos como la segunda entrega o la tercera parte, ¿no? Pasó con Los Avengers. El Señor de los Anillos y con, digamos, con entregas digamos, que nos marcaron, si podríamos decirlo de alguna manera, pero ahora me parece que la industria empezó a dejar como más baches y en el medio quizás hagan otra cosa, porque ahora hablamos de plataformas y hablamos de que tienen mucho contenido, entonces quizás un año te tiran una cosa, al año siguiente otra. Son otros tiempos. Entonces creo que va variando. En el medio particular de esta serie, creo que hubo ciertas... tiene algunos por qué, porque hubo una huelga en el medio, porque se anunció en el 2022, después se empezó a demorar, y lo vemos con un poco con el paso de los personajes, porque lo arrancamos como niños, y ahora son adolescentes y un poco más. Y aún así creo que esto está filmado hace rato, corríjanme si no, porque incluso creo que son más grandes todavía de lo que salen en la serie. Podemos tirar ciertas cosas, pero hay diferencias si uno ve el detrás de escena de lo que es la serie en sí. Las voces son mucho más gruesas, son distintas, y creo que se intenta como un poco, se hizo, digamos, en esta nueva temporada eso. Y después está la magia de la postproducción, ¿no? No, bueno, pueden hacer lo que quieran. Ni hablar. Hoy por hoy se puede hasta inventar una persona y traerla nueva a la vida. Sí. Pero lo que quería, digamos, como para dar el puntapié de lo que iba, era que pasaron 4 temporadas y que nos dejó la cuarta, porque venimos de la primera en donde quizás decimos, che, volvió ET con las bicicletas y nos recordaba todo eso. Después hubo 2 en el medio que fueron medio quizás para mí, manera de verla, como la parte por ahí más floja la menos buena. La menos buena. No fueron todas buenas, fue la menos buena. Y en la cuarta repunta de una manera que quizás es hasta con capítulos más largos, medio algo que te deja y te deja una sensación cuando la terminas que decís, che, necesito que me tiren el final o lo que sigue. Sí. Yo primero quiero decir que para mí va a ser muy difícil superar la temporada 4. Para mí fue espectacular y el personaje de Eddie, que fue muy importante, me recuerda mucho a esos personajes que salen un ratito nada más, pero que marcan. Se roban todo. Enseguida se me viene a la mente Oberyn Martell en Game of Thrones, que vamos a hablar mucho tiempo de esa serie porque somos los 3 fanáticos, que tuvo solamente una temporada, Pedro Pascal. Sí. Y hasta el día de hoy lo recordamos. Creo que con el personaje de Eddie pasó muy parecido, se lo extraña, algunos tienen o tenían la ilusión de que vuelva. Yo no lo creo, además sería hasta casi ridículo para mi gusto, no sé de qué forma, pero para mí fue espectacular. Y también quiero decir que no sé qué va a pasar, de verdad no sé cómo va a terminar. Considero que soy un poco más permisivo, a pesar de que soy bastante crítico, soy bastante permisivo con los finales. Yo creo que en series tan exitosas como esta, los finales siempre van a dejar disconformes a alguien. Yo soy de los que no me pareció tan terrorífico el final de Game of Thrones, no me pareció bueno tampoco, pero a todo el mundo lo iba a dejar disconforme. Y yo creo que el final de esta serie, sin saber qué va a pasar, va a dejar a una parte disconforme. No tengo dudas de eso. Y es una posibilidad que, vamos a empezar a desmembrar un poco acá y nada, mediante pasen la semana nos vamos a conectar, vamos a ir analizando un poco lo que fue pasando, porque recordemos, esta quinta temporada se da en 3 entregas. Ya nos entregaron el volumen 1, que fue del capítulo 1 al 4. Para Navidad vamos a tener 3 capítulos nuevos. Y el 31 de diciembre va a ser el final. Quiero decir, con eso me pareció extraordinario lo que hizo Netflix. ¿Con qué? ¿Con la entrega? Con la entrega, con el marketing. Yo en mi vida vi una serie, una película que, si vos no tenés idea qué era la serie, no la querías ver o no te interesa el género, con todo lo que ha hecho Netflix, de alguna forma lo vas a ver aunque sea por curiosidad. Sí. Capaz que el segundo capítulo la dejás, pero todo el mundo ha ido a ver de qué se trata. A ver, acá tenemos una estación de subte tuneada completamente con la serie, el Alto Palermo, y le mandé una foto con el árbol gigante que el Alto Palermo, el shopping, uno de los shopping de acá de Buenos Aires, hace todos los años.
tuneado de la serie, ni hablar en el mundo, ¿no? Acá creo que fue de lo más tranca. Después las frases bien argentas que han hecho, como lo del dólar que estaba a 14, o bueno, un montón de cosas más. Creo que en eso Netflix no hay con qué darle, no hay con qué darle. Al respecto de eso, creo que saben meter muy bien la temporalidad en el contenido que quieren vender. Además de que pasaron 10 años de aquel primer capítulo en la primera temporada, muchos pierden el rastro de que en ese momento que empezó Stranger Things, si quieren aprovechen para ir leyendo el chat y ahora les vamos a responder a la mayoría. Disculpen que no nos detuvimos todavía, es una introducción bastante fuerte y pesada. Empezó Dark al mismo tiempo que la primera temporada de Stranger Things. Mirá vos. Serión, entre paréntesis, serión. Top series para mí, me encanta. Otra que tuvo un final. Y que a nadie le gustó. Y vieron. Es cuestionable. Sí. A nadie, es como decía recién Franco, a nadie le terminan de convencer los finales porque sobre todo este tipo de series que intentan tocar una fibra de la nostalgia y que a nadie le gusta cómo termina el desarrollo de un personaje porque se encariña con los personajes, con la historia, con lo que sucede por detrás. Al respecto, yo creo que en las temporadas anteriores los productores a veces siento que le dan, como me gusta decirle a mí, más cosas para hacer a ciertos personajes que a otros a través de la evolución del personaje y después como que se olvidan. Es el caso de el mejor amigo del hermano mayor de Will, el que era falopero y que era marihuanero y ya no lo muestran más. Claro. Y nunca nadie dice nada. No, y el pedazo de personaje que no sé el nombre del actor, pero que hacía de Jack Nagar en Game of Thrones, Sí, que fue que lo sí, ayuda el ruso. a salir de la cárcel. No creo que esté, pero fue tremendo personaje. Perfecto. Hay un montón de guiños a la Guerra Fría en esa temporada, explotado, hubiese estado muy bueno. Tremendo. Se fue la luz, ahí está, salió un poco de la cámara. Es una serie que realmente hay que tener mucha cultura, hay cosas que no tengo. Es la serie de porque series. La mayoría de las refes las tuve que buscar después, ya sea películas, a hechos históricos. Ya hablaremos de los chivos, fue hasta ahora la temporada de los chivos. Sí, y bueno, pronto yo calculo que esto tiene que ver un poco con algo, así que después se va a poder ver. Sí. O de qué hablamos. Sí. Es algo muy claro, o sea, claro en la serie que nada, o sea, narra diferentes sucesos de los años 80 de diferentes maneras, políticos, sociales, culturales, hasta podemos hablar hasta de leyendas urbanas o cosas que se pueden creer o no, que han pasado claramente, bueno, en Estados Unidos y a partir de Estados Unidos el boom que tiene para el resto del mundo. A mí me dieron muchas ganas de tomar una Gatorade. Bueno. Saludos al doctor que seguro está mirando. Impresionante el primer capítulo. Y para mí, esto no es casualidad, que es una Gatorade de vidrio. ¿Y qué salió ahora de vuelta? La Gatorade de vidrio. La tapita. Sí, Esa que conocíamos, la tapita. Sí. ¿Quién lo vio después en una casa cuando se terminaba la bebida Sí. y iba, che, me convidas agua? Y Sí. le traían la botellita con Exactamente. agua y te servían. No creo que nada sea casualidad. Y eso que de vuelta, creo que estuvo filmado hace rato esto. 100%. Me gusta mucho cómo juegan con eso, con la audiencia y a nosotros que somos de más de 30 años, somos noventeros, nos involucra a poder investigar qué pasaba en esa época y si bien no tiene un trabajo tan fino como lo puede tener Welcome to Derry, que toca violencia doméstica, racismo, Qué bueno. te lleva esta serie a que tengas que interesarte por qué pasaba, qué se contaba en esa época, qué era lo top, qué era lo mainstream. El inicio de la temporada, cuando Robin está en la radio y Steve está haciendo de... Ahí pasa de todo. Es hermoso. Hasta la remera. Sí, hace alusión. en todo, pero y además el sentido ese de, no sé, nosotros, o sea, con Franco, vos Paco tenés, digamos, conocimiento, pero digamos, somos personas que nos formamos un poco en relación a los medios, hicimos radio en algún momento, Claro. Esto por hoy es la radio moderna, vamos a decir, el hacer un stream, es como una parte de la modernidad, pero como que se extendió en una pata más de la radio. Sí. El hecho de decir, antes tenías que hacer un efecto, decir cerramos la puerta, vení, cerrame esta puerta, cierro la puerta y ese es el ruido, un aplauso y tenemos que hacer los aplausos y después te lo reproducía, o sea, era todo mucho más a mano, Sí. que nada, que fue cambiando, pero nada, es parte de la historia y bueno, como que la serie te va
tirando esas cosas, el medio que te cuenta un hilo conductor que te lleva, digamos, a la historia entre los personajes principales, esta historia y el villano que cada vez toma más fuerza, podemos decirlo. Y retomando un poco, digamos, la cuarta temporada que nos deja, o al menos lo hablaba con Paco antes, es un poco lo que vimos en los fanáticos de Marvel entre Infinity War, digamos, Endgame. y Endgame. Tenemos que contar una anécdota. Pero es, con el nombre sí, de todas, ¿no? pero es que Sí. Sí. Pierden por primera vez. O sea, cuando ves que ese héroe que tenés pierde. Sí. Y decís, che, pero no son invencibles y perdieron y se Por eso tuvieron que armar de nuevo. Por eso casi siempre son las mejores. Después Exactamente. viene la resolución y la victoria. Y hay que ver, Sí. pero hay que tener, digamos, como un poco de, no sé si imaginación, pero que esa resolución sea buena y que en definitiva no termine siendo algo más del montón, ¿no? Que creo que es lo que le da la diferencia en sí al producto. Es decir, a ver, en términos generales, digamos, como que siempre, y hay algo que se llama, que se involucra mucho digamos, en las películas, sobre todo que tienen héroe, que es el camino del héroe. Sí. Que es un camino que inicia digamos, con un personaje principal que va pasando ciertos obstáculos, que puede tener un tropiezo, una caída, que un poco es, digamos, la historia, y después va a un desenlace que siempre es victorioso. Es muy raro, digamos, a ver algún héroe que la saga y todo termine en algo que no ¿Quién es sé. el héroe acá? ¿Opiniones? Steven, es Will. ¿Opiniones? Me parece que tenemos que empezar con el primer capítulo como para arrancar, como para empezar a... No, una cosa que quiero agregar antes de dejar de Facu. Sí. Me gustó cómo se animaron y no escatimaron en la oscuridad y en la violencia. Sí. Yo que soy pregono eso y partícipe de eso, me encantó. ¿Y sabés qué creo que tiene que ver eso también con el crecimiento de los personajes? Sí. Porque no es lo mismo una serie aniñada que Es el mismo ejemplo de Harry Potter. Claro, o sea, exactamente. Ve Harry Potter que ¿cómo se llama? El logo que se ve en cada una de las películas que se va apareciendo más oscuro y termina en algo súper negro. Cuando muere Robert Pattinson, que me olvidé el personaje, Sí. Cedric, Sí. fue como Qué un antes y un momento. después. Qué momento. Y bueno, creo que esto va por ese mismo lado, como mostrar algo más también oscuro, sangriento y violento. Me voy a adelantar una escenita de Yo también 4. quiero, sí. Cuando Sí. venga y le clava acá la que Iba a hizo, decir fue lo mismo. impresionante. El bicho, nuestro amigo Martín Cifre, no sabemos dónde andará, pero casi salta de la silla, como lo vi con él en ese capítulo. para mí- Fue espectacular. Yo creo que después nos podrían mandar alguna reacción o cosas Sí. de nuestros amigos que ven esa serie. Sería increíble. Primero, quiero hacer un breve paréntesis al respecto de esa escena en la que sale caminando Vecna y clava sus garras en la cara de uno de los militares. Un poco nos da el cierre de cómo viene evolucionando esa garra que la empieza a manifestar en una evolución de su oscuridad en la temporada anterior y los resultados de haber tenido contacto con esa maldad, porque sabemos que hay una entidad que estuvo desaparecida toda esta temporada, que es el Mind Flayer, y que seguramente vamos a ver más al respecto. Y no quiero seguir hablando de lo que fue el desenlace del primer capítulo. Hay varios que preguntaron si vamos a hablar con spoilers. Sí, vamos a hablar con spoilers de lo que ya vimos hasta ahora. Así que si no quieren spoilearse, este es el momento. Tuvo mucho tiempo, salió el viernes. Sí, Por sí. la duda podemos decir que Frodo llega a tirar el anillo, por la duda. Bueno, Sí, se quedó pendiente algo ahí. Sí. Hay una cosa, los fanáticos ya vieron los 4 capítulos y ya está. La gente que no es tan fanática después de una semana y Si lo hacemos el mismo día, somos les agradecemos mucho que nos banquen, pero bueno, algún que otro spoiler se nos puede escapar. sí, sobre todo para poder hablar con cierta libertad del universo de Stranger Things, de lo que pasa en Hopkins. Tenemos que remontarnos hacia antes que comience la serie. Y también vamos a tocar esos temas, qué pasó, qué es lo que va a pasar en los próximos streams. Acá vamos a tocar lo primero que nos entregó la serie en esta primera mitad de la última temporada.
ya en la primera parte nos adelantan que va a tener un ritmo acelerado de diálogos entre movimientos. Tenemos a un Dustin que está todo el tiempo generando una distancia emocional con su par, que es Steve. Steve que está muy cerca de Robin, una velocidad de diálogos que fluye durante los primeros 2 capítulos de manera acelerada. Y Dustin, no sé si personificando, pero trayendo a su amigo Eddie, se viste igual, está con la misma actitud, pelo más largo, se pelea en la secundaria con los bravucones, vamos a llamarle. Sí. Sí, perdón, dale vos. Perfecto. Eso va de la mano un poco con las decisiones que lo que comentamos un poco al principio, las tareas que le dan para hacer a los personajes, porque ellos terminan siendo personificaciones de personajes en una historia. Siempre quiero que quede claro que en el universo de Stranger Things lo que están emulando todo el tiempo es una partida de Calabozos y Dragones. La mayor virtud que tiene Dustin al comienzo de la primera temporada es que cuando están en la partida de Calabozos y Dragones, a lo largo de esa temporada, empieza a nombrar a cada uno de los monstruos que después nos va a presentar la serie. El Demogorgon, el Demodog. Esos nombres no son al azar y claramente es por el universo de Calabozos y Dragones. Hasta ¿Has este... jugado? No, nunca Me jugué. encantaría. A mí Me también. da curiosidad, porque no es la primera vez que vemos esto. No. Es como algo muy de la cultura yankee que está reinstalado y es como el estanciero nuestro que está 3 días, viste, o el TV. Creo que es algo así para ellos. Sí, sí. Y al respecto de que los productores son tan fanáticos de la saga, porque es un juego que fue evolucionando a través de los años y que hoy hay expansiones y demás, los monstruos que existían hasta ese momento, en 1983, eran los que nos presentaron la serie. Lo único que fue adaptado para la serie fue Vecna. Lo único que había de Vecna hasta 1983 era el ojo y un brazo. Es por eso que la garra la muestran tanto durante toda la serie, porque era la única forma de representar a Vecna era con una carta. Y lo que hicieron el trabajo de los productores es adaptar toda la figura de Vecna para la época. Les dije que la información iba a estar a cargo de él, ¿no? O sea, impresionante. Algo que sienta medio. Sí, 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 para ver el conductor del programa. No, ningún conductor. Acá somos los 3 y no sé si quieren que antes que sigamos, a uno de los dos quiere comentar por qué se llama Dejen de aplaudir este proyecto. Yo creo que el más indicado es Franco Creme. Sobre todo, y ahí te dejo pasar, porque tiene mucho que ver con esto de que hablamos de las adaptaciones masivas en salas de cine, como Infinity War y Endgame, que creo que acá a todo el mundo le debe haber pasado esta situación en Lo particular. que va a ser ese día, el 31 de diciembre, que por suerte, por algo bueno y por algo malo, no creo que yo no lo voy a poder ver, no sé vos Maxi, porque todos somos del interior, entonces vamos a estar pasando año nuevo con nuestras familias, y allá en cine, imagínate, que nos ahorramos esa parte que va a ser totalmente de todo ese tipo de personas, pero que nos va a llegar todo spoileado seguramente. Trataremos de evitarlo para cuando volvamos y poder verlo. No sé Netflix cuándo lo va a sacar en la plataforma. A mí me pareció muy buena la idea, o sea, con Maxi sobre todo, que nos conocemos hace ya más de 10 años, y con un grupo de amigos más, siempre éramos 6, 7, 8 más o menos. Como el programa, exactamente. Saludos a los muchachos. Solíamos ir a ver este tipo de películas, sobre todo lo que es Star Wars, Marvel y demás, DC, lo que sea. Y siempre nos encontrábamos con que al final de la película la gente aplaudía. Pero ya aplaudía por aplaudir, porque ni siquiera había películas que eran malísimas, la gente aplaudía igual. Y es algo que con Maxi, sobre todo a mí, se irritaba un poquito. Tratábamos de adaptarnos a las nuevas generaciones, pero hubo un día en particular que fue en el estreno, fue en ese momento, ¿se acuerdan? Esa semana, el estreno de Endgame, que esa semana tuvimos el estreno de la batalla de Winterfell y a los 3 días fue Endgame, entonces era como que estaba todo recontra revolucionado. Obviamente teníamos que ir al estreno. Fuimos al estreno, que ya arrancó medio con un bache, porque y había una antes a las 8, pero no conseguimos en ese momento. Sí. Estamos entrando al cine, sale un muchacho de la función de las 8 comentando la película. Sí. Y yo no le digo, papito, ¿no te das cuenta que estoy entrando a ver la película? Sí. Discúlpame. En términos generales era para cagar a trompadas. Sí, muy bien, gracias. Era eso. Sí. Bueno,
Y en la película, acá yo lo voy a decir si alguien no lo gay, lo siento un montón, cuando se abren los portales, que entran a llegar los que resucitan, bueno, fue un caos en la sala, se escuchó de todo tipo de ruidos extraños, cuasi sexuales, y ahí sí fue un quilombo, nos paramos con Maxi y un par más a putearnos en el medio de la sala, porque ¿qué te pasa, mano? Una película nada más, está buenísimo el momento, pero para un poco. Y bueno, cuando empezamos a tirar ideas de nombres, en un momento, no me acuerdo quién de nosotros tres, dijo, bueno, pensemos en qué son las cosas que más nos molestan del cine. Automáticamente surgió los aplausos y ahí está el nombre Dejen de Aplaudir. Lo siento si del otro lado hay gente que aplaude, los vamos a aceptar, los queremos igual, no se vayan por favor. Lo pueden decir en el chat si aplauden, pero yo tengo una opinión totalmente formada sobre eso, es que son unos idiotas. Son unos idiotas. Maxi Volvo. Ahí está. Igual yo aplaudí una vez, Pará. admito que aplaudí. Pará. Yo también. Sí. Hay películas que te invitan a aplaudir. Si vos ves un peliculón y termina, o hay algo que, no sé, aparece un personaje de que decís, pensé que estaba muerto o lo que fuese, te dan ganas de aplaudir, lo entiendo. Pero si vas al cine y no está ni el director, ni un actor, ni nada, ¿para qué carajo aplaudís? Sí, O sea, sí. ¿para qué aplaudís? Son los aplaudidores seriales, como cuando aterriza un avión y empiezan a aplaudir y me dicen, ¿por qué aplaudís, boludo? O sea, Es un trabajo. claro, yo hoy me dejó un taxi, yo no la podría, yo gracias por traer. No, Qué bien que manejaste por microcentro. Entonces, por favor, les pido. Yo admito que aplaudí porque me dejé llevar por la corriente en el final de Spider-Man, la última. Ah, bien aplaudido, está bien. Bueno, se Fue mucha nostalgia. se puede permitir de porque- Warner. Obvio. Sí, ver a Tobey Maguire y demás como que... Sí, bueno, te trae, te lleva recuerdos, digamos, propios. Por eso yo soy menos ortodoxo, si la película realmente es extraordinaria, por ejemplo, la última trilogía de Star Wars, casi agarro así la banqueta y entro a tirarla a la pantalla, pero bueno, ya había gente que aplaudía, imagínense. Dios, es que yo lo primero que voy a decir al respecto de esto es, yo aplaudí la más insólita, cuando el año que ¿Qué muere... vas a decir? ¡Ay Dios! Si lo escuchar. El año que muere Paul Walker, que es la película que se separan en el camino, Sí. yo ese día aplaudí, y también fue hace 10 años, no fue hace mucho, ahí está un boludo grande. Pero está bien, te lo tomo. A mí esa película particularmente me dio nostalgia porque era, digamos, la muerte en sí, o sea, Sí. había muerto obviamente el actor, pero el valor simbólico que le dio al final de la película fue muy especial para los que venían siguiendo esa saga. Que por más que después se fue al carajo y terminaron en Marte luchando con los Dateyer, pero en sí yo defiendo que cualquiera que lo vote en el cine, es algo que esté el mismísimo actor ahí con vos viendo la película, sos un idiota. Así que No se entendió. Hace los pija, Maxi. Bueno, volviendo al capítulo, algo que me gustó, que yo sinceramente pensé, me había gustado más cuando creí eso, que fue el arranque, que aparece Will de chico, cuando está secuestrado, que aparece Vecna. Yo sinceramente pensé, iluso, que eran imágenes que no se habían utilizado. Dije, che, qué bueno esto. o sea, fueron visionarios, digamos. Claro. Sí, estos tipos fueron los maestros. Es que podía ser, porque si más o menos tenían planificado el final, muchos deben guardar. Pero después me enteré que no, que fue todo hecho por computadora. De hecho, hubo muchas quejas, que evidentemente estuvo más o menos, yo ahí ya no me da el ojo para... Igual no, a mí me parecía que se veía medio raro. O Ok. sea, se veía raro la cara, como que Sí. te daba, claro, sí, te daba a ver que no era él, que claramente, o sea, era un doble o quizás una versión de cómo lo habrán manejado, pero no era el Will que conocimos en No. la primera temporada. Su inocencia totalmente perdida, Pero pero... más cambió físicamente, estamos de acuerdo. Sí, Sí, sí. Mal. ¿Y no vieron la evolución después? Le salieron muchos memes. La de Jim Carrey para mí es Sí, excelente, sí, digamos, la que sí. sigue es muy Lo buena. vamos a buscar después, lo vamos a buscar. Después lo mostramos. En ese comienzo de temporada vamos a ir y venir, gente. No esperen que hagamos una reconstrucción lineal. Ya estábamos un poco más adelante, vamos a ir y volver siempre. Acá no hay guiones, guiones tenemos nuestro trabajo con Maxi y más fuera. Lo que nos presenta la primera temporada es el primer contacto de Vecna con Will y nos da un preludio de lo que puede suceder en el futuro.
Y un poco tiene que ver con lo que comentaba recién Franco de El Camino del Héroe, que no sabemos quién es el héroe porque es un grupo de chicos que está tratando de resolver un problema que es muchísimo más grande en volumen y tamaño de lo que podría manejar una sola persona, y por eso se requiere un grupo. Y de ahí el nombre del primer capítulo. De Crawler en el ecosistema del juego de rol o de Calabozos y Dragones específicamente, más allá de que signifique un término relacionado a una incursión o una misión, es la forma en la que todos los personajes en una partida entran a un lugar que es justamente una dungeon o una cueva, limpian la cueva y se van con todos los tesoros recogidos de su viaje. Eso creo que es lo que nos está diciendo que está por suceder, porque ¿qué es lo que nos presenta el primer capítulo? Tienen que buscar la forma de contactar con el Upside Down y buscar también ese punto de unión que nosotros lo tomamos con bastante natural, la evolución tecnológica de la época, que los walkie-talkie empiezan a funcionar mucho mejor, que hay más alcance. ¿Cómo cambiaron, Es impresionante. Sí. Y para dejar la entrada a un primer tópico, si quieren, que Will empieza a tener, porque si recordamos la temporada 4, Will no está en Hopkins, se lo llevan a California, y cuando él regresa empieza a tener ya estos episodios después de 1 año y medio. La picazón. Sí. Sentido arácnido. El sentido arácnido. Sí. Se defiende con no. No. Justo a él encima. Hacemos un corte acá. Justo el mal ahí. Bueno, y su conexión con el Upside Down es mucho más fuerte estando físicamente dentro de Hopkins. Algo que vamos a descubrir a lo largo del desarrollo de la primera temporada. Aparece el ejército, El ejército me encanta que que esté. se va para el otro lado. Yo digo que es el ejército, no parece un ejército yanqui, parece el ejército, es una mezcla del ejército del zorro, el que combate al zorro con los Stormtroopers. No pueden ser, o sea, además de lo inútiles que son, Sí. tuviste ya, hermano, cuántos años para darte cuenta que a los de Morgons, Sí. ahí está, no se les tira tiros. Qué malo, hermano, porque el tiro no le hace nada. Bueno, parece que no. Claro, porque además te muestran de a poco, pero es que hay una base adentro. Adentro. O sea, están del otro lado y entonces decís, che, pero claro, o sea, hay tanto estudio, tanta No cosa. te curtiste nada. Claro, sí. 6 nenes tienen más mejores ideas que vos. Que ahí empiezan por ahí quizás algunos baches. Yo le llamo licencias ¿Qué- poéticas. Ahí va. Sí, porque si no, no tenemos serie. No, Es la realidad. obvio, pero quizás por ahí puede ser cosas previsibles y cosas que decís, che, maestro, o sea, acá le pifiaste un poquito. Esto como cuando vamos a Harry Potter y contra el villano máximo de la historia del mundo mágico, son estudiantes de secundaria los que combaten. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los ejércitos mágicos que no aparecen? Bueno, si no lo tenemos serie, no tenemos sí, saga. claramente después la rivalidad es los pibes contra Vecna. Y bueno, en el inicio del capítulo que empezaba a decir Facu, empezamos a ver, porque lo vimos, ahí los guiños a los famosos 80, que nosotros no lo vimos, somos más de los 90, pero para mí claramente cuando vi a Eleven entrenando con la vincha era Karate Kid de acá a la China y faltaba que empiece a pulir. Puede ser Rocky también. A Rocky también, Lindo. y empieza a tener como esos guiños. Está la marca de la botella que tiene este Ah, no jugo. voy a decir, bueno, después le paso el chivo. Después, no sé, si llega carta de documento, creo que no tiene dirección, pero Todas las visualizaciones que vamos a tener, pues, Mirá, olvídate, el quilombo que se viene, lo ve Juan Manuel Reinaga después. Sí, tenemos. Perdón, Ahí. en base a eso están diciendo que somos demasiado solemnes, que hay que faltarse al respeto. Tranca, muchachos. Recién arrancamos con Maxi y nunca estuvimos tan amigos. Es verdad, aparte, tengan en cuenta, es como el primer partido del mundial que uno tiene que Tenés que zafar. zafar. Sí. Tenés que zafar, tenés que. No, si te agarra alguien, cagaste. Exacto. Entonces tenés que desenvolverte bien, tranquilo. Así que estamos tranquilos. Eso sería. Sí. Gracias a la gente del otro lado. ¿no? Por supuesto. Así que después las cartas de documentos de Juan Manuel Reinaga que él las recibe. Él es nuestro abogado, exactamente. Por cualquier cosa. Gracias por ser nuestro representante, Juan. Y de nuevo, gracias a la gente por opinar en el chat, por compartir con nosotros acá en este inicio del proyecto. Dale seriedad, hermano. Mucho azul y amarillo. No, poco. Hay 66% de predominancia roja y blanca en esta sala.
Pero creo que no va a querer ver fútbol ahora, así que No, acá no te conviene. cine y serie. Extraños Things. Cero. Al respecto de esas referencias ochentosas al comienzo, creo que a mí lo que más me gusta es cuando quieren traer cosas de otro universo sin forzarlas y no es tan evidente que tengas que conocer, no sé, la canción de Kate Bush para Max, que yo no la conocía hasta que la escuché por primera vez ahí y cuando la pusieron en la cuarta temporada se volvió el tema más escuchado de Spotify. Terrible. Y además rompió el récord de haber sido la canción que más tiempo pasó sin estar en un top en la historia. Son 37 años desde que se lanzó la canción, primera vez que está top 1 de algo. Mirá vos. Es increíble. Y eso, abro un paréntesis Sí. con respecto a eso. Uno, que cuando se lanzó la serie, en varios países del mundo, no tengo bien el dato porque digamos es poco preciso, pero se cayó Netflix, se habla en algunos lugares. En Salta. En Salta se En la cayó. República. En Salta se cayó. Maxi de Salta. Entre 5 Creo que se notó. entre 5 y 10 minutos acaban de escuchar una manera muy rara de hablar, así que quejas a Juan Manuel Reinaga, por favor. Todas a Juan Manuel Reina. Primero que se cayó la plataforma, y después con respecto a esto de la música, que decís con la que vuelve Max, les quiero hacer una pregunta. Si usted tiene que elegir una canción para volver, te está llevando Vegna, ¿qué canción elegís? ¿Qué decís? Con esta canción yo vuelvo. Perfecto. Yo voy a elegir de Linkin Park, Numb o In the End, cualquiera de esas dos. Porque me parece muy emotiva al punto de que si la puedo escuchar 10 veces seguidas, las 10 veces me va a hacer emocionar. No sé si con otra me pasa lo mismo. Perdón, me perdí. ¿Están hablando de la canción? Sí. Yo me quedo con la de Freddy y el tráiler. Impresionante Ok. ese tema. Está readulterado, obviamente. No, Tenés que no, poner no. la voz. Pero hablamos. Sí, sí, sí. Ah, bien. O sea, Vegna te está llevando, estás acá y te fuiste a la mierda, estás medio convulsionando. Es que me quedé con el chavo. Acá hay un problema Me de fui. déficit de atención. Tipo, me pongo los auriculares para que no me descalabren así, ok. Claro, Franco por ahí se pierde y lo tenemos que traer. Qué difícil. ¿Qué canción? A ver, lo vi mucho en redes que jugaban con eso, que escuchaban, no sé, Néstor en bloque, cuando iba a los cumpleaños 15 y decían, escucho esto y vuelvo porque me trae, digamos, como al mundo, a mi mundo, digamos, ¿entendés? ¿Qué canción? ¿Sería alguna canción que te represente? Uprising de Muse. Uy, qué demasiado cultura esto, por favor. Canta Muse. ¿Cuál es? Ah, no sé cuál es. No, me falta el respeto, por favor. ¿Puedes tararearla? Ah, Porque esto queda grabado. sí. No, acá hay que editar después hacer un meme. Hay que... Si voy a hacer meme, lo que sea monetizado, claro, pero gratis no. Me gusta el vestuario de Vecna que esté damnificado por la última encuentro que tuvo con los niños, que lo prendieron fuego, lo cagaron a tiros y quedó su cuerpo ahora un poco más color rojizo del tono de la serie, comparado con el oscuro negro que tenía antes en la temporada 4. Creo que me gustaba más el anterior igual. ¿Sí? Sí, Está bien. Lo siento medio Night King. Claro. Lo sentí en esta temporada, como demasiado, viste, cuando levantaba las manos. Entonces, no digo que esté mal, me gustaba más el más terrenal que era el otro. Es súper picante, pero era como Thor a la cabeza. ¿No le dieron a la cabeza, boludo? O sea, le empezaron a cagar tiro, lo tenían knockout, lo prenden fuego al vago y sigue vivo. Y sigue vivo, porque no será que hay otra entidad que lo está manejando. Es que eso me está faltando. Está A mí faltando. de Stranger Things me está faltando dos cosas. Ajá. Que no sé, quedan, ¿cuánto? ¿Cuatro? Quedan- Tres y uno. Sí, quedan 4 en total. O sea, también son rarísimos, pero por ejemplo, lo primero y principal, capaz que ustedes lo saben y yo estoy medio atrás, nunca se explica de dónde sale el poder. En el caso de Henry 1 o Vecna, es como que lo tiene, tipo lo tiene incorporado. Pero en el caso de Eleven, de 8 y de uno más, que están todos en el laboratorio, por ejemplo, a ver, los super soldados es un suero. Pero en este caso, ¿qué le dio el poder? Nunca lo explicaron. Queda medio difuso porque no hay una conversación. Que espero, a ver, lo que mejor tiene la serie es que termina acomodando todo para darte un mensaje explícito y claro de por qué sucede A, B y C. Queda difuso porque a través de la evolución de las temporadas nos dan a entender que hay un laboratorio, que hay un ejército interesado, que quieren utilizar armas,
que hay químicos que quieren terminar la Guerra Fría porque Estados Unidos está muy por detrás, que vienen los rusos a jugar un papel que nadie entiende. El origen de los poderes es la dimensión X, entendiendo que el Upside Down o el otro lado es únicamente una región ubicada en la dimensión X, es la dimensión X la que se manifiesta a través de una entidad oscura y energía oscura. La dimensión X donde cae Henry. Exactamente. Que termina medio volado y se convierte en esa serie, es como un intermedio. Exactamente. Okay. Es el universo completo donde dentro de ese universo está el Upside Down. Esa entidad oscura, que nosotros la vemos representada como Mind Flyer, es la que llama a los humanos mediante Hopkins. ¿Por qué Hopkins? Para que entiendan, quizás el que está del otro lado es el bicho gigante. El Mentes. Sí, para que entiendan, porque Sí. capaz que por ahí uno no está tan utilizado en eso. O son hinchas de boca. No, Pero ese Mind Flyer, o el desollamente, azotamente, ¿Cómo lo dicen en España? Eso es claro. para que le puedan para que decir, nuestros amigos españoles el pueden- pitufo negro le puedan decir. entiendan La onda de vital qué estamos hablando y que no estamos hablando de... Claro. esa entidad, antes de ser el Mind Flyer, era la energía, la única energía primigenia que habitaba esa dimensión X. Vecna es cuando llega ahí a través de Eleven, que convierte la energía de esa dimensión X en un Mind Flyer, porque tiene la forma de las arañas que tanto cautivan a la gente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se encuentran, cómo es el primer contacto de los humanos con esa dimensión X? A través de exploración de las fuerzas militares en las regiones de la costa de Estados Unidos. Son abducidos, vamos a decirle, y llevados a esa dimensión X, y solo uno de ellos puede regresar a Hopkins de nuevo. ¿Quién es esta persona? Es el padre del Dr. Brenner. Queda loco. Toda esta... ¿El doctor Brenner Es- era el que los ayudó? No. ¿O era el de papá? Es papá. 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 Es todo este preludio, lamentablemente, a mi pesar, está contado en lo que fue la obra de La teatro, obra de teatro. que termina siendo canon, un montón de explicación que yo espero que la den en la serie, porque ahora lo único que sabemos es que Vecna es el más malo, pero ¿Es el más malo? Yo tengo esa duda, obvio, yo también la tengo la duda, sin haber visto la obra de teatro, yo tengo la duda de quién es el malo más malo. Sí, para mí yo hasta pienso que hasta se va a retrotraer al estilo Darth Vader. No sé, tengo como Claro. como ese pensamiento. Capaz que no, porque además no hay tiempo. Ese es el tema, Eso. no hay tiempo. Y ese es mi miedo, que no desarrollen como tienen que desarrollar el final. Es que no sé si va el tiempo para tanto desarrollo. Quedan Para mí 6 que van a horas. cagar tiro, van a ir con 2 pistolitas. Quedan 6-7 horas, más o menos. Va a pasar en medio, pero... Sí. Sí. Tengo miedo que el conflicto de acción se termine desenlazando no sé, en la última media hora y no nos den explicación de un montón de cosas que quedan en el camino y que Falta todo lo de los nenes. falta todo el desenlace de los niños, Sí. que en palabras de... Pero volvamos al 1. Ahí estoy por ir. En palabras de Mike, en la conversación que tiene con Eleven en la terraza, antes de separar sus caminos, iban a tardar mucho en volver a encontrarse, es que Eleven pregunta qué pasa con los héroes al final de tus partidas de Calabozos y Dragón, y Mike le dice, los héroes por producto de haber sufrido tantos traumas en sus viajes o haberse afrontado a un mal superior, no son capaces de volver a vivir la vida como la vivían antes, en palabras más, palabras menos. Te está dando la pauta de que todavía falta algún episodio traumático que tengan que afrontar esos niños, quienes van a ser los que pongan al frente de las muertes, vamos a decir, Necroprode, y qué va a pasar después, porque esa energía oscura no tiene que existir más, porque si no dejas la puerta abierta a una próxima temporada que no va a haber, porque este es el Claro, final. o sea, un mundo tiene que comerse al otro. Ahí va, exactamente. El nombre del capítulo 7 se llama The Right Side Down, que vendría a ser como el lado correcto de los dos, que un poco nos deja ver qué es lo que pasa con las dos dimensiones, tanto la terrenal como la del otro lado. Pero sigamos con esto de el viaje hasta que termina la primera temporada.
Algo que me gustó mucho, si bien creo que Holly es la personaje que más le nota el crecimiento, porque realmente tenía 5 años cuando era mismo. Es una bebé. Era una niña y ahora no puede aparentar el crecimiento como el resto, que lo pueden tapar con actuación. Porque no la vimos actuar y personificar a Holly. La rompe, ¿eh? Es muy buena, pero la veo como muy grande en edad para el Eso papel que es tiene. verdad. Eso es verdad. Es que tiene que ser alguien más niña y Sí. debe ser muy, muy difícil. Muy difícil. La escena de la casa, cuando llega el Demogorgon a la casa de los Wheeler y Bayer, que están viviendo Me juntos. encantó todo eso. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. A mí me hubiese gustado, pasa que no me quiero adelantar, o sea, creo que es el 13, el 13 el 2, no me No acuerdo. importa, vamos a meter. No sé qué va a pasar con los padres, yo creo que ya, si están en el hospital, creo que van a zafar. Acá sí. Me hubiese gustado que... Bueno, Pinto, se va, me hubiese gustado que la quede alguno ahí. Le Sí. da un toque mucho más realista, Sí. sobre todo por el garrazo que le pegó a los dos. Sí. Y sobre todo al padre que tiene menos ganas de trabajar que yo. No, bueno, es un hijo de El puta. tipo que estuvo A mí- básicamente 4 temporadas sentado en una silla mirando tele. Yo no sé de a qué se dedica ese hombre, quiero su vida. Y capaz que. No voy a. No. Signo político capaz. Estamos en vivo, no se puede editar. Dije con eso, pero después nos van a censurar, capaz. Así que. Salud. Salud, muchachos. Salud por los que están del otro lado. Es momento de que ustedes, si tienen una cervecita, algo, sé que es bastante mitad de semana capaz, pero bueno, los invitamos a que disfruten. Pero bueno, hablando de. Yo pensé que alguno la quedaba directamente ahí, no que iban al hospital. Sí, quizás ese fue como el Muy uso, necesario los dos, digamos. fue el uso de un dispositivo actoral Pero- demasiado pero además, evidente. yo creo que en esa, como toda esa secuencia, que digamos como que te la empiezan a desarrollar, recuérdame bien el final, o qué capítulo es, porque ahí me pierdo antes de El de esa. Cuando, ¿El de la casa? cuando Val llega a la casa. El segundo, el final del segundo. el segundo. Pues en el primero te lo empiezan a decir, bueno, listo, no, nos reunimos de nuevo, estamos hechos pelota, no podemos hablar con el muchacho este, porque lo queremos ahí, lo vamos a cagar a cuetazo. Sí, No llegan, van llegando, y ahí demuestran un poco, digamos, lo frágil que son quizás, en ese sentido ya los humanos, para decir, te mando el Demogorgon, los hago mierda a todos y me llevo lo que yo quiero. Como la fragilidad que tiene y como digamos, lo vulnerable que pueden ser, porque ya se rompió lo que termina con la temporada 4, que es que los dos mundos están conectados y se abren portales por donde... Sí, eso es lo que tampoco entiendo, cómo se abren los portales cuando a priori eran con una muerte. sí. Como que los abren a gusto y piacere. Es que en realidad, cuando termina la 4, cuando se produce digamos, el famoso terremoto Sí. que abre todo, en realidad, creo que, corregime Paco si le erro o no, pero tiene que ver con, me parece, con algo del juego, o algo relacionado a eso, que están las 4 muertes, por eso lo del reloj, y ahí, digamos, con Que Maxi lo mencionó. con esa muerte es como la gota final, digamos, que necesita como, vamos a decirlo, al bicho a Vecna, como para poder conectar los dos mundos y que ya sea un ida y vuelta. Lo que no esperaba es que lo vayan a buscar al muchacho con los fuegos y lo caguen a tiro. Eso, digamos, como que no estaba en los papeles, pero es lo que terminó ocurriendo. Lo dijiste perfectamente. Yo tengo una duda con respecto a los túneles, que en un momento no sé quién escuché que mencionó que ellos en ese, creo que pasó 1 año y medio, originalmente iban a ser 6 meses, finalmente fue 1 año y medio, Perfecto. que los túneles los habían construido. No, los túneles son los de la temporada 2. Exactamente. Son esos. Son esos túneles que creó el Mind Flyer a través de Will cuando se le mete en la boca. Claro. Esos túneles están hablando. Me gustaría saber, porque si bien prestamos atención al inicio de la temporada, están en cuarentena, el pueblo está en cuarentena, y no sé cuánto tiempo pasó desde que se abrieron los 4 portales y se rompió en 4 pedazos todo lo que es el pueblo, porque las esporas que liberan desde el otro lado justamente esa rotura o ese terremoto, no saben cómo se comportan seres humanos y tampoco nos dan información al respecto y queda como un gran Sí, gris. y como que pasó mucho tiempo para seguir en cuarentena. Sí, En realidad es 1 año y medio, entonces Sí. que si no hubo efectos en 1 año y medio
¿Por qué lo seguís teniendo Y encerrado? es la cuarentena de Alberto. Sí, Sí. sí, sí. Quizás por otro motivo, en realidad, por una cuestión de secretismo, si se quiere, yo creo que va más por ese lado. Yo le voy a dar la derecha a esa idea de darnos el beneficio de la duda, sobre todo porque si sabemos que tanto la serie, el universo de Stranger Things está muy entrelazado y se nutre de lo que es It y Welcome to Derry y todo ese universo de Stephen King, Ya vamos a hablar de eso. vamos a hablar largo y tendido. Vos tenés que mirarlo. Sí, señor, ¿cómo no? Ese universo sabemos que también los niños son protagonistas y que hay un mal que acecha y ese mal se nutre del miedo y el dolor y el sufrimiento de los niños, es que se manifiesta únicamente a ojos de los niños, y los adultos todo el tiempo están limitados, si se quiere, a poder ver la realidad como es. Un poco creo que vamos a ver eso de que cuando se manifiesta por primera vez esta entidad oscura en Hopkins, los militares, al estar al tanto, yo imagino que tendrían que haber firmado un acuerdo de confidencialidad o lo que sea, porque si llegamos 30 años después y no hicieron nada, loco, son bagazos. Claro. Sí. Bueno, de hecho, las plataformas tienen tanta relación la serie que se chicanearon. Muy buena Me esa pareció relación. espectacular lo que hizo HBO. Sí. No sé si lo viste. No, eso no lo vi. O sea, HBO Latam publica una imagen de Pennywise o It, comparándolo sería con Stranger Things o Vecna directamente, y como que lo destaca mucho más. Como que este baila, tiene el pelo rojo y le compara cosas con Vecna. Me pareció muy bueno. Claro, volvieron los 80-90 cuando Sí. Coca-Cola y Pepsi se Sí. cagaban a madrazos, O diría un mexicano. Eisenberg. Claro, cuando había esa Parece muy sano. Antes de pasar a seguir analizando todo lo que costó llegar al momento de ese asalto del Demogorgon a la casa de los Wheeler y Bayer, creo que, a ver si lo digo bien, la forma en la que abordan todo el universo pop de los 80 son selectivos como con qué quieren mostrar y de qué manera cada elemento. Yo no soy muy fanático, voy a poner un ejemplo, no soy muy fanático del universo de Stephen King. Sin embargo, no sé si es en la temporada 3 o 4 en la que utilizan todo un capítulo para tirar un ejército de referencias a Stephen King de todas sus obras. Y yo no casé ninguna, me enteré Sí, yo solo tengo It. hace muy poco. Sí. Y están todas. O sea, Stephen King, para los que no saben, es como por ahí el padre o ciertamente un referente en lo que es el suspenso terror y también algo que ya nace en esa época, que ya si no me equivoco temporalmente El Exorcista nace antes, que en el 70 o a fines, no me acuerdo bien, que también como que trae toda esa cuestión del terror y que lo toma y es crear este suspenso, lo decir de los niños, que lo toma mucho de ese género, de decir me quedo con esto. Después Stephen King tiene otra de las obras que hacen una serie en HBO que se llama The Outsider, que también, digamos, juega con un personaje como maligno, que lo podés ver como una sombra y que en realidad posee, digamos, como diferentes personas y se parece a esa persona que nada. Entonces como que tenés diferentes cosas que ahí va y se va reflejando. Y me parece que en realidad, digamos, los autores que en sí hay, los autores, por decir algo, digamos, hay dos cabezas, sí, pero después hay todo un equipo, pero como que van laburando mucho el tema, digamos, de todas estas referencias y cómo te la van metiendo, como decíamos. Aparece, que al menos de mi parte lo veo, digo, este es Karate Kid. Acá Franco dijo, es Rocky. Después cuando aparece Sarah Connors, porque no hay otra que no sea es Sarah Connors. Sí. Sí, la doctora Kay, Sí. que aparece es Sarah Connors. Y Terminator es de los 80 también. Entonces como todo va tirando como ciertas referencias, pero es muy bueno cómo te lo van mezclando. Sí, no es forzado. No es Ah, forzado, no se siente cómo te lo van mezclando y después tenés cuestiones que la serie en sí tiene un trasfondo, digamos, en un sustento que es la Guerra Fría, porque se ve durante todo, digamos, toda la serie respecto ahí a la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Por suerte esta vez
Creo que siempre, obviamente, los yankees Siempre es el bueno y el malo, los rusos son los malos, ellos son los buenos. En este caso creo que son todos malos, Sí. salvo el grupito de los protagonistas, ¿no? Sí, sí. Y después, como que van tirando esto, y después la serie en sí toma que, en este caso, como que estuve leyendo, primero lo leí después para no spoilearme tanto de lo que pueda venir, pero es que se tomó muchas cosas de lo que pasó en esos tiempos, o sea, se habla de las abducciones que había de parte de los alienígenas, de muchas cosas que de los proyectos, es más, el tema de secuestrar a los chicos, en el sentido de tomarlos y hacer un experimento, digamos, como una investigación, algo que se habló mucho en Estados Unidos con respecto a esto, que ahora no me acuerdo bien el nombre, que se me fue, que ahora lo busco y se los menciono, pero existió, digamos, es como mitos urbanos o cuestiones que nacieron en relación a algo de que como podría pasar acá, y como en el Eternauta, que nosotros vimos cosas de Argentina pasando en el cine, y como decir, che, sí, yo paso por el Libertador y tal cosa, Sí. es como eso metido en una serie en donde hay chicos y hay un montón de cosas, entonces como que todo se empieza a conectar con todo. Y en ese sentido, obviamente, tenés que o cuando tenés más cultura o más información sobre eso, entendés. Y después, bueno, está todo dejado también a la ficción, de que eso se desarrolle y que hay digamos, un bueno y un malo, y que cada uno vaya creando un personaje y a partir de eso crear una historia. Después hay que hablar también de algunas relaciones. Yo particularmente estoy cansado de la relación Sí, tóxica sí. entre, no sé quién va a decir vos, yo voy a decir Hooper y el Eleven. Sí. O sea, hermano, dale, No evoluciona. ya creció, ¿sabés que la piba que te puede salvar, la única que puede, ¿qué querés? ¿Una escopeta a ganar la vena? O sea, es Eleven quien lo va a derrotar. Y no, cuidado, yo entiendo que está el tema de la hija, la verdadera hija de Hooper, que la quiere cuidar, pero hermano, ya está. Después en el episodio final, no me quiero adelantar, como que bueno, dice, dale, anda ahora sí, pero fueron como 4 temporadas, así que cuando era chiquita te lo tomo, pero ahora ya está, no, soltarle la mano porque no la vas a agarrar más. Y después está la otra relación, Sí. que ya será para el próximo capítulo, de quién creemos que la va a quedar, ¿por qué? Porque está la hermana de Mike, que me olvidé el nombre. Holly. Oli. No, la otra, Nancy, Nancy. que tiene los punta, o sea, ¿qué va a pasar ahí? La veo en esta temporada más inclinada con Steven. Sí. A mí, o sea, Sí, ya candidatazo a está, le quedarla. falta el moño. El otro, el hermano de Will, que estoy mal con los nombres hoy. Sí. Bueno, ya me va a salir, que es el único que está en Formol, creo que es el que menos. Sí. Está bien, era más grande ya la serie, Sí. entonces el cambio no se sintió tanto, como Lucas, que está todo. Lucas está físicamente está enorme. enorme, Sí. mata, pelea. Entonces nada, creo que en algún momento esa historia de amor se va a resolver, porque la queda uno de los dos, o porque la queda Nancy. Sí, O sea, totalmente. no pueden moverse ahí. Ojo con eso igual, A ver. ojo con eso, porque recuerdo en la temporada 8 de Game of Thrones que se hablaba de, ¿vieron el capítulo anterior Sí. a la batalla de Winterfell, que es como que se despiden, que decíamos, Sí. acá la quedan todos, Sí. murieron todos y eran totalmente random. Capaz que después la serie no se anima a matar a nadie y viven Tal. todos felices, ¿eh? Yo creo que no va a ser el caso porque esta serie viene muy oscura, y para mí Hopper y Steve, Sí, está perfecto. Steven Hunting. dos candidatos. Sí, Los dos. yo estoy de acuerdo con ese Necroprode. Tocándolo muy por encima, Steven es el primer candidato. Después a me quedar. parece que podríamos hacer, previo, Sí, digamos, a lo que ocurra, hacer una votación. 100%. Ver ahí un PRODE. Ya que tenemos acá un par de apostadores Sí, señor. de este lado y del otro, Sí, señor. Muy bien. podemos hacer algo así relacionado, ¿no? Bien metido, bien metido. Final del capítulo 2. Ya entrando a la etapa final así vamos dándole un camino al cierre, no para terminar ahora, ¿no? Pero termina el capítulo 2 llevándose a Holly. El capítulo 3 empieza a sentar las estrategias para poder ir a buscarla. Me molesta la relación que hay entre Dustin y Steven,
porque siento que todo el tiempo están discutiendo. Y como vos decías recién, hay relaciones de personajes que tienen que evolucionar porque es pesado verlos. Y al mismo tiempo me pasa la contraposición de que también estoy grande para este tipo de series en las que los protagonistas son niños y tienen problemas de este calibre y tamaño. Cuasi adolescentes. Sí, ¿no? sí. Y un poco de la evolución física de los personajes también. Me gusta que Lucas, que es el que más creció físicamente de todos, igual que Will, pero Lucas tiene que es atlético. Por eso queda bien cuando lo eligen de señuelo, porque él es el que inicia la batalla contra el Demogorgon, cuando le preparan la trampa en la casa de Sí, que se pelea con el otro muchacho que me olvidé el nombre. Sí, Tango. Sí, gracias. El otro día volví a ver el capítulo, no me acuerdo con quién, no, cómo no era. El último de la 4. Nunca me había dado cuenta de cuando se abre el portal, lo parte al medio. ese mierda. Fue espectacular, sí. Lo vemos juntos, boludo. Ahí está, bueno, pues, fue medio fuerte igual lo que dijiste, pero éramos varios igual. Al respecto de la preparación de cómo plantean la estrategia y que todo el tiempo la serie en esta última temporada está jugando con la nostalgia de cómo empezó todo este viaje hace 10 años. Me gusta que utilicen el mismo recurso que utilizaron Nancy y Steve. No, perdón, Nancy y el hermano mayor de Will para atrapar por primera vez al Demogorgon, convirtiendo la casa, llenándola de trampas y esperando ese asalto por parte del Demogorgon. Jonathan, estamos complicados con el nombre. Jonathan, sí señor. Jonathan Byers. Me gusta que hayan utilizado ese recurso. Creo que lo vamos a seguir viendo también, de que van a traer cosas y emociones de la primera temporada en esta segunda mitad. Si bien quiero que también se tomen el tiempo de explicarlo, de los orígenes y que digan todos los porqués y después hagan lo que quieran con el factor emocional. ¿Ibas a decir algo? No, pero no, yo en líneas generales, no, quiero decir que a mí la temporada me está gustando. No me pareció, y de vuelta, ya después entraremos en más detalle, sobre todo en el tercero y el cuarto, no me pareció extraordinaria como IMBD, todavía lo digo, sí. cómo puntuó el último capítulo. ¿Qué puntaje le puso? 9.8. Bueno. Cuando, por ejemplo, para mí, el mejor capítulo de la historia de las series, que son Vientos de Invierno, Game of Thrones, y Ozymandias o algo así, no me acuerdo el nombre, de Breaking Bad, Sí. que tiene un nombre así medio raro, Sí. para mí son los dos mejores capítulos de la historia de la televisión, están con 9.7, Sí. Bueno, me pero pareció un poco exagerado realmente. eso después yo creo que bueno, la semana que viene vamos a debatir un poco más sobre los dos finales, sobre cómo termina esto y quizás ahí un poco la puntuación. Y yo creo que en sí hoy hay que evaluar un montón de cosas, porque no es solamente, quizás antes era como, bueno, capitulón, pasó esto y tal cosa, así como hay películas que ganaron Oscar y decir, che, qué peliculón, y ganó. Y ahora, Hacer con bota. con respecto a la puntuación que tiene, digamos, o que le dan en medios reconocidos, porque no es que nosotros ahora estamos diciendo así, Claro. che, Ocho. no, o sea, son medios que son reconocidos, que eligen cualquier cosa y me decís, ¿qué Y carajo? está mucho, hay un negocio entre las plataformas, los medios, Por empresas. eso, entonces es poco creíble todo. empezás a ver demasiados cuestionamientos, entonces no sabes si lo maneja el Chiquitapia o que está haciendo las cosas. Entonces, bueno, como que ahí veremos y quizás la semana que viene como que Sí, tenemos yo un poco tengo más de debate sobre me eso. voy a guardar para la semana que viene la opinión y la dejo acá de lo que fue la escena final de la temporada. Perfecto. Pero cuando entremos a hacer detalles. Va a dejar un montón. del 3 y el 4. La semana que viene también vamos a tener un poco más de imágenes. Sí, vamos sí. a ir a mostrarles, así que los que no vieron todavía, no se Como por ejemplo Raúl Díaz, que acaba de escribir en el grupo, el que está en Jujuy o no sé qué. Vea, Está, vea. Van a spoilear y sí, maestro, hace una semana que salió la serie. Claro, y entonces- ni laburás ya. Podés ver el capítulo a las 3 de la tarde si querés. La semana que viene vamos a mostrar un poco más. O sea, en esta primera no queremos mostrar todo porque decir, che, no la vi, o estoy esto, entonces como que tampoco queríamos ser tan evidentes. Entonces era un poco más dialéctico que visual. Pero la semana que viene vamos a ver un poco más hueso y decir, acá pasa esto y esto y esto.
Tengo preparado algunos. Hay adelanto. Hay algunas imágenes de esta primera mitad que podemos agarrar como tópico de conversación y a ver qué opinan ustedes, porque no conozco su opinión. Ahora les voy a compartir pantalla, así pueden ver este transcurso de imágenes, pero al mismo tiempo quiero traerlos a la conversación que tuvo Will con Holly en la escuela, en el primer capítulo. Es muy bueno y tuviste muy bien el detalle. Para mí tuviste muy bien ahí el detalle que se da. Yo te consulto si vas a seguir mucho más, para saber si los abandono o espero el final. Tengo un compromiso del primer capítulo. No, ahora Tranquilo. Ahora en 10 minutos, cortamos. Perfecto. Tenemos 10 minutos más de Franco, gente, y cortamos. Gracias, hermano, por pasarte. Gracias por tomarte el tiempo. Te quiero, Carra. En esa conversación que tiene Mike con Holly, le dice que le otorga la personificación del juego de Calabozos y Dragones de clériga. Le explica que es un personaje que tiene la capacidad de crear portales y viajar a través del tiempo. En el mismo capítulo, el profesor de los chicos, les explica cómo funcionan los agujeros de gusano, qué se espera que en la época conocer al respecto, cuáles son las ventajas. La hermana de Lucas lo explica perfectamente, que la mayor ventaja es viajar de un punto al otro sin tener la necesidad de atravesar distancias en el medio. Y todo el tiempo, la primera mitad de temporada nos trae todos los elementos de este libro que Holly está leyendo todo el tiempo, que es A Wrinkle in Time, que es una arruga en el tiempo. Y ella se encarga de trasladar esos elementos de la ficción a los personajes existentes del universo de Stranger Things. El Mr. Watson, que es Vecna, o en realidad es Henry, no Vecna, a quien personifica como esa figura. Y El señor que yo les traduzco, el señor que es verdad, es el señor que Y hay que, en España hay que ver cómo le dicen, boludo. Dale. Sí, Por favor. todo el tiempo tenemos que Tarea luchar para con la eso. casa. ¿Cómo le No. dicen en España? Viendo el libro y la historia, que después es lo que charlan con Max, yo digo, ¿cuánto más disfrutaría esta serie si supiéramos todo lo que hay alrededor? Sí. O sea, yo soy tan superficial viendo la serie y aún así la disfruto. Imagínense los que tienen todo esto en la cabeza. Calabozos y Dragones, esta historia de este libro que lee Holly, bueno, y un montón de toda la cultura de los 80. Bueno, pero por ahí puede ser un pro y un contra. Un pro que obviamente sabés y estás informado, pero otra te sorprendés. Sí. Como era de que ibas al cine y te descubrías con lo que era la película y no te comías 78 spoilers, porque hay demasiados tarados que suben las cosas o en tiempo indebido, ¿no? Hablando. Pero bueno, como que tiene su dicotomía. Yo creo que al respecto de eso, del factor sorpresa con el que juegan, ya sea los productores o los directores creativos, siempre va a ser a favor el traerte algo que no te esperás y que no tengas que estar informado para entenderlo. Pero también tienes contraposiciones, como sucede en la última película de Spider-Man, que aparece Daredevil como abogado de la familia y vos en ningún momento podés pensar que va a aparecer este personaje a hacer lo que sea que tenga que hacer. Y yo me acuerdo de las reacciones en el cine y fue como, claro, este chabón es el que está en las series y hacen todas las conexiones y lo único que puede decir la gente es reaccionar, mirá, y se escucha en voz alta cómo reaccionan. Y eso a mí me gusta. En esta serie lo vemos mucho, a mí también me gustaría saber más para entender qué pasa con todo lo que es el juego de Calabozos y Dragones, en qué etapa están, qué está faltando que aparezca, ¿sí? Todos... Ese libro va a ser la clave de cómo Max y Holly y todos los nenes van a salir de ahí. Si es que Es la clave. salen todos, Bueno, también. Alerta spoiler. es cierto. Acá tenemos un poco de la explicación de lo que son los agujeros de claro, gusano. es verdad, tremendo. Esta clase es post de que se muestra el libro, Sí. leyéndolo. Cada detalle suma, es impresionante. Y están ahí, solamente que están atrás de un elemento principal. Siempre te lo están mostrando, solo que... Están ahí y no los ves. Están ahí, no los Como ves. dijo Darín. Exactamente. Estás ahí, diría otro. A vos que estás ahí. ¿Qué más tenemos como lectura de imagen? No me acuerdo qué es esto. Bueno, este es lo que marca el inicio de la serie. 3 de noviembre de 1987. Sabemos que ya van a pasar casi 30 años de la primera manifestación, si se quiere, de Henry, como utilizando sus poderes, aprovechándolos. Y no sabemos qué va a pasar, pero claramente vemos una similitud en la temporalidad de que cada cierto periodo de tiempo pasan cosas en el pueblo.
igual que... It. Igual que... Igual que- Yo no sé quién le robó a quién realmente, pero es fuerte que las dos series estén saliendo en simultáneo. Sí, me encanta. Sí, Y hay una competencia, claramente. sí, pero bueno, competencia con temas cuasi idénticos, es impresionante. Me encanta, me encanta. De hecho, la casa de Vecna, de la familia de Vecna que le dan, es totalmente igual. Igual. Y es impresionante verlo después de haber visto It. Sí, Porque yo empecé It por Stranger Things. sí. La misma clase del agujero, del agujero de gusano. El muro. ¿Qué pasará con este muro, no? ¿Qué irán a hacer con este muro? ¿Y qué pasará cuando lo logren romper? Porque eso se tiene, como cualquier muro de cualquier adaptación, los muros se caen, están hechos para romperse. Me llevó mucho a Game of Thrones, el muro. Sí, que- total. creo- Y hay una escena en que un guardia hace algo que dije... Sí, sí. El primer capítulo de... Es esto. Va, no es el primero, es Creo cuando que llega la- el enano. La serie que más nos ha costado ver qué va a pasar. Sí, y eso está Yo bueno. no tengo ni idea qué puede llegar a pasar. Sí, yo tampoco. En otra serie sí, bueno, más o menos la vas piloteando porque la serie te lleva, pero... No hay forma Realmente. ni sospecha. De hecho, es difícil establecer el necroprode porque en cualquier momento te pegan un volantazo y pasa cualquier otra cosa Sí. o incluso opuesta. Sí, yo lo que espero que los directores no hagan lo que hicieron Benioff y Weiss en su momento, que es tratar de evadir las teorías falopas. Claro. Hay tantas teorías falopas, que por eso estamos acá ahora, que es mantener el horario, que muchas veces los directores se centran más en hacer algo totalmente extraordinario Sí. y evadir esas teorías que ir por la suya, por la que tenían pensada de origen. Y si te la aciertan, te la aciertan. Bueno, alguien la va a pegar con toda la cantidad de canales que hay. Claro. Y ese fue el gran error de Game of Thrones, para mí, sin dudas. 100%. 100%. Al final del capítulo 3, ya vemos cómo se encuentra Holly con Max. Y no puedo evitar acordarme de la primera película del Señor de los Anillos, cuando Holly se esconde abajo de las piedras y se ve ese plano desde abajo hacia arriba con todo el árbol y la escena de cuando apenas salen de la comarca, se ocultan de... Ah, que aparece el Los caballo, blancos. Sí. no recuerdo el nombre, el Sí. jinete. Sí, sí, sí. Yo hasta ese momento pensé que iba a pasar algo malo, que iba a aparecer otro personaje, uno nuevo, algo oscuro. Nunca me imaginé que sea Max. Que de hecho no me gusta que haya aparecido tampoco. Es más, yo en algún momento pensé que podía aparecer Eddie. Sería increíble, cómo me gustó. Yo como fanático de Metallica... El Chori no está de acuerdo con eso, No, pero... dejemos morir. Tendrá muerto, sí. Al que está muerto, dejémoslo descansar en paz. Sí, pero es es Yo que... sé, y es quizá mi personaje preferido. Ah, mirá. De la serie, sí, Bueno, sí, sí. no puedo llorar en cámara. No, a mí la muerte me hizo lagrimear, Y me hizo lagrimear viéndola después de vuelta. Fue espectacular. Y aún así sabiendo, porque la serie te va contando que este chabón la va a quedar en cualquier momento. Sí, sí. Creo que ninguna muerte me afectaría tanto como la de él. Bueno, en Derry está pasando lo mismo con... ¿Para qué me falta un capítulo? No vi el Bueno. mismo, me faltó el de domingo. Igual es muy bien, no importa. Ok. Vos lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Y lo que me pasó con Eddie, ¿No? se muere un rato. Ok. Es casi un chiste de fútbol que no lo tengo que hacer yo. No, te boludo. Pará, que ya entendí por qué me decían dejar la pelota. Ahora recién vi. Sí. Ahí va, ya. Es violeta encima esto, tan daltónico. Dale. Que al norte se ve diferente. Sí. Sobre todo para el lado de la cordillera. Lo que estaba por decir es que Eddie en la temporada 4, cuando hace su gran final y cierre de personaje, que empieza a tocar la guitarra, pasaron dos cosas impresionantes ahí. Primero que toca uno de los mejores temas de Metallica, Master of Puppets, el maestro de las marionetas. Un poco lo que hace del Mind Le Flyer. toca a él. Él aprende a tocar la guitarra, los primeros acordes de los primeros minutos. Creo que en re corto tiempo. En menos de un mes sacó los primeros Qué animal. 2-3 minutos. Es uno de los actores del momento, ¿no? Es- Hay que decirlo. Tiene una proyección terrible. Yo no sé qué hizo antes. Y está en Game of Thrones. Sí. Está en Los Cuatro Fantásticos. Sí, qué personaje. Está en Gladiador 2. Bueno. Más o Ninguno menos. se merece Pero nada. Y la ayuda que recibió fue del hijo del actual bajista de Metallica para esa producción. Impresionante. Ahora,
Lo que pasa es que hay 3 años entre temporada y temporada, entonces la inversión que hay es muy alta y no podés esperar menos. Un poco tiene que ver eso con la calificación que le dan en IMDb, porque tienen muchísima inversión de tiempo y presupuesto. Bueno, pero muchas veces más plata no es más calidad, ¿eh? No quiero caer a la misma serie de siempre, pero ya sabemos a qué me refiero. Podés hacer algo bueno con menos presupuesto. Acá Netflix está metiéndole todo perfecto. O sea, es una serie que está hecha con muchas ganas y mucho conocimiento y se tomaron el tiempo necesario para hacer un producto realmente de calidad. Y no a las apuradas, como ya sabemos. Sí, señor. Coincido 100%. ¿Querés comentar algo más? Dale, que se me enfría el asado, Pepito. No. Yo creo que no hay mucho más. Para mí hay que dejar un poquito ahí para la semana que viene. Primero, yo les agradezco antes de hacer el cierre. Gracias a los que vinieron, gracias a los amigos. Sé que vienen a bancar algo que empezamos hoy y ojalá, gracias a que vinieron a bancar y a apoyar, vamos a poder continuar haciéndolo. Puedo mandar un saludo a un amigo de Jonás Martínez de Bolívar que dijo que si seguimos haciendo streaming se le ocupa todo el día, o sea, como que alguno de nosotros deje de hacerlo. Así que gracias también por estar del otro lado. Hermoso contar con el apoyo de la gente que queremos. Esto lo comenzamos, como dijimos al principio, en una juntada, en una mesa, así, tomando, exactamente así, tomando una cosita, y salió entre chiste y chiste. Me tiraron la idea, pensaron que me iba a pensar en otra cosa o dejarlo de costado, y para mí no hay nada más importante que compartir con los amigos. Yo quiero decir que es el único grupo, los únicos seres humanos que se les ocurre encarar un proyecto nuevo en diciembre, cuando ya todos estamos cansados, queremos terminar lo que sea que tengamos. Bueno, nosotros arrancamos en diciembre. Hay que renovar las energías. Sí, hay que mantenerlo ahora, ¿no? También. Vamos a ir, tranquilos. Materiales de sobra, así que ustedes vengan, acompañen en esto. ¿Querés comentar cómo te sentiste con la temporada, con el primer stream? No, muy bien. La verdad que un poco gracias por abrirnos la puerta de tu casa y acá de tu set. Pero nada, me sentí muy cómodo. Lo que decía al principio es un poco esta como radio moderna, así que muy bien. Me siento muy bien haciendo esto. Volver un poco a lo que en algún momento arrancamos. Hace tantos años más que hacíamos radio. Hace tantos años que Franco se confundió de equipo. Ya vamos a contar anécdotas de cosas para contar. Teníamos menos canas, no había barba. Pero nada, tenemos mucho para desarrollar y nada, también mandarle un saludo. Bueno, nos vieron nosotros, Facu es de Catamarca, el Chori es de Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires. Y yo soy oriundo de Salta, nací en Córdoba, pero me crié toda mi vida en Salta, así que saludo a todos mis amigos y mi familia que estuvo del otro lado. A mí no me deben ni estar ni mirando, así que imaginar. Pero se puede, después le mandamos el link, que nos pueden ver, pueden adelantar, pueden hacer cualquier cosa. Pero nada, el último mensaje que quiero dejar es que no aplaudan en el cine, por favor. Muy bien. Perfecto, Dios. Perfecto cierre. Y yo no le mando un saludo a nadie. Chúpenme, no, gracias por venir a bancar. Vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir analizando esta segunda mitad. Seguramente vamos a encontrar más universos para explorar, para analizar. Este fue como un pequeño preludio. Estamos practicando para mejorar cómo abordar cada tópico. Y les agradecemos, como siempre, el apoyo. No tengo mucho más para decir y te liberamos, Franco, si te puedes ir a tu asado. Y es un placer para mí recibirlos. Y de nuevo, gracias por venir a bancar. Y quiero instaurar algo que es muy importante, que es la gente que lo ve en diferido, en el famoso VOD, Video on Demand. Hay que mandar un saludo también a esa gente que lo está viendo no en vivo, sino ya directamente desde... Hoy viernes a las 3 de la mañana que estás con insomnio, saludo para vos. Gracias, loco, y confíen, y si todos los likes que puedan dejar nos van a ayudar a tener más visibilidad. Si pueden, cuando termine el vivo, dejar un comentario de qué les pareció o qué opinan, cuál es la canción que elegirían para salvarse de Vecna, sería ideal, nos va a dar más visibilidad y nos va a ayudar a llegar a más personas. Gente, no, nada, muy contento, muy cómodo me sentí, sinceramente creí que iba a estar más nervioso, creo que el trapiche ayudó bastante. Sí. Gracias, Facu, por invitarnos, por abrirnos la puerta de tu casa, la verdad que el set que te armaste es impresionante, vos la tenés muy clara en esto. Con Maxi era el otro lado, ver cómo manejabas YouTube, nosotros solamente vinimos, hablamos un rato. Nosotros veníamos con Vecna. Exactamente,
Así que gracias realmente por cómo te pusiste la 10 y nos vemos en cualquier momento. Nos vemos la próxima, loco. Chao, gente. Gracias por bancar.